El día 1 de agosto, la UGT lanzaba esta campaña por la abolición de la prostitución. La prostitución no es una elección libre ni un empleo, sino una forma extrema de violencia machista y no puede ser reconocida como una actividad laboral. La prostitución no es un trabajo, es un negocio para proxenetas y redes criminales. No hay medidas de seguridad frente a la violencia. Si en el trabajo la protección es obligatoria, ¿qué EPI protege contra la humillación, la vejación, el asco, el miedo o la violencia? UGT exige que se introduzca la abolición de la demanda de prostitución. Es necesario que España introduzca la abolición de la demanda de la prostitución y el desarrollo de políticas sociales efectivas para las mujeres víctimas, con el fin de lograr su reinserción laboral y social. La prostitución no es trabajo sexual, es un sistema de violencia contra mujeres y niñas y una violación flagrante de la dignidad humana. No son solo números, la prostitución no es trabajo, es explotación con precio. Las tablas salariales son un tarifario de violencia sexual. Una tabla de precios para la violencia no la convierte en empleo. Sin clientes no hay mercado ni negocio. Su posicionamiento está claro y su mensaje es tajante. De hecho, el nombre de esta campaña es No a la prostitución. Pero sin embargo, si revisamos años atrás, UGT no se ha posicionado siempre de forma tan tajante al lado del abolicionismo. Y es que previamente su posición no estaba tan clara, llegando incluso a algunos sectores dentro de UGT a ser medianamente favorables a la regularización. No fue hasta 2006 que UGT dejó claro que se trataba de un sindicato abolicionista, con la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, expresando en el Congreso un mensaje muy parecido al que nos muestra UGT en esta campaña. Poco a poco, con los años, UGT ha ido posicionándose de forma más vehemente en el abolicionismo, llegando a lanzar la campaña de No a la prostitución este 1 de agosto de 2025. Hoy, en este vídeo, vamos a analizar esta campaña de la UGT, la rueda de prensa en la que la presentaron y vamos a comprobar si los datos que están ofreciendo son claros y veraces. Spoiler, ya os adelanto que algunos de los datos no son ciertos. Y vamos a conocer un poquito más en qué consiste esta campaña contra la prostitución de uno de los sindicatos más importantes de España. Por cierto, por si alguien se lo está planteando, Comisiones Obreras, el otro gran sindicato de España, parece estar tomando un camino bastante parecido, compartiendo el secretario general del sindicato un mensaje idéntico al que nos mostraba UGT en esta campaña, que el cuerpo de la mujer no es un centro de trabajo. Bueno, eso dicen hoy en día, pero alrededor de 2007, Comisiones Obreras también tenía algunos de sus representantes abogando por la regularización de la prostitución. Curioso, ¿no creéis? En fin, vamos con el vídeo. El objetivo de esta campaña, queremos visibilizar una realidad incómoda. La prostitución no es una elección libre ni un empleo, sino una forma extrema de violencia machista. No puede ser reconocida como una actividad laboral y no podemos permitir que la explotación sexual se legitime como si fuera una opción profesional. Cuando se hacen debates alrededor de algo tan tangible como es un trabajo, un medio de vida o una serie de actos, no podemos entrar en utilizar términos muy ambiguos. Y eso pasa cuando introducimos el concepto de libertad dentro del debate de la prostitución. La voluntariedad o la libertad que tiene una persona para elegir el trabajo sexual es la que tiene cualquier persona para elegir su trabajo, entendiendo esa voluntariedad y libertad como ausencia de violencia, engaño, error o intimidación. No podemos entrar en debates filosóficos sobre qué es realmente la libertad o si el ser humano puede llegar a ser libre en algún momento en potencia cuando estamos jugando con el medio de vida de miles de personas. Ninguna persona elige libremente ser explotada. Además, sabemos que el 90% de las personas que están ejerciendo la prostitución, en su mayoría mujeres, son víctimas de trata o explotación sexual. No hay datos para sostener esta afirmación. Si sois seguidores de este canal, ya habréis visto en otras ocasiones cómo desmonto estos datos. Pero es que esta idea del 80-90% de víctimas de trata o explotación sexual dentro de la prostitución son datos que no se sostienen. Si empezáis a indagar y buscáis de dónde proviene el dato, no vais a encontrar una fuente inicial. Lo máximo que encontraréis serán estimaciones altamente arbitrarias. Si nos centramos en los datos oficiales que tenemos y cogemos todas las víctimas detectadas en procedimientos judiciales relacionados con la trata y la explotación sexual y cogemos la estimación más alta del número de mujeres que ejercen la prostitución en España, según el Ministerio de Igualdad, 632 y 187.000, estaríamos hablando de que el porcentaje de personas en situación de trata o explotación sexual dentro de la prostitución sería un 0.35%. Y aunque ya somos conscientes de que no todas las víctimas que existen de este tipo de delitos son detectadas, si mantenemos el dato del 90%, estaríamos hablando de una ineficacia de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema judicial como para no detectar el 89%, es decir, más de 100.000 personas. Sobre el hecho de si aumenta la trata y la explotación sexual en aquellos sitios en los que se regulariza la actividad, hay bastante controversia. Cabe preguntarse, ¿aumenta el fenómeno de la trata y la explotación? ¿O aumentan las denuncias de estos porque se establecen vías, procedimientos y facilidades para que estos sean denunciados? Los modelos legales difieren mucho entre países y la prostitución y trabajo sexual es un fenómeno muy complejo y muy variable. En cada país y en cada lugar tiene sus propias características e incluso países en los que sí que está recogida la actividad como legal, las leyes
leyes alrededor del trabajo sexual no tienen nada que ver unas con otras. Hasta donde yo conozco y he visto, todas las investigaciones que hay que tratan de relacionar regulación de la prostitución con aumento de la trata y la explotación son correlacionales, no causales. Es decir, que no hay demostración por medio de investigaciones de que regularizar la prostitución aumente la trata o la explotación sexual. También puede que esté interfiriendo algunos fenómenos estadísticos, como el de la escala. Incluso alguno de los estudios realizados nos muestra la dificultad existente para establecer esta relación entre prostitución y tráfico, precisamente por el carácter clandestino que tiene el tráfico y que en algunos países también tiene la prostitución, lo cual dificulta su acceso y por tanto la obtención de datos de estos sucesos. Pero por ejemplo en este estudio aparece como indicador de mayor probabilidad de recibir trata de personas el hecho de que el país sea democrático debido a la cierta apertura de fronteras que esto significa, que por ejemplo la situación legal que haya sobre la prostitución. Y es que recordemos que no toda la trata es con fines de explotación sexual o es con fines de prostitución forzosa. En España, por ejemplo, los datos nos indican que encontramos al año más víctimas de trata con fines de explotación laboral que de trata con fines de explotación sexual. Pero bueno, como que un país sea democrático implica más facilidad para la trata de personas, vamos a prohibir la democracia, ¿no? Pues de la misma forma suena el tratar de prohibir el trabajo sexual libre e ilícito para evitar o frenar la trata de personas. Incluso este mismo artículo advierte que aunque los flujos de trata puedan llegar incluso a ser menores si criminalizamos la prostitución, eso no quita que aquellas personas que estén dentro del sector del trabajo sexual en países donde está criminalizado vayan a vivir en peores condiciones y que criminalizar la prostitución perjudica más a los trabajadores sexuales que a los proxenetas, traficantes, etc. Llamemos a las cosas por su nombre. La prostitución no es un trabajo, es un negocio para proxenetas y redes criminales y no puede normalizarse. Como comentábamos, cuanto más clandestino es un trabajo, más se pueden lucrar proxenetas, mafias y otros agentes ilícitos de él. Exigimos que de una vez por todas este gobierno sea valiente y ponga sobre la mesa una ley abolicionista, una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual. Hoy en día ya está incluido en el Código Penal el delito de trata. Y aunque esto no implique que este no esté sujeto a posibles cambios a lo largo del tiempo, una ley integral contra la trata o una modificación del delito de trata no puede pasar por llevarse por delante una actividad laboral que miles de personas en España realizan de forma lícita y voluntaria. Ser abolicionista en España es poner el foco en el cliente, no en la persona prostituida. Hoy esto no está penalizado. Penalizar la tercería locativa. Hoy esto no está penalizado. Y penalizar a quien se lucra ofreciendo los servicios, que hoy no está penalizado si no concurre explotación. Si hoy en día este tipo de fenómenos no están penados si no concurren con explotación, las medidas que propone UGT, ¿a qué sector perjudicarían? Efectivamente, al que no concurre con explotación, porque donde hay explotación ya es ilegal. Y es precisamente en el sector donde no concurre con explotación donde abiertamente muestran que quieren reducir la demanda de sus servicios. Como UGT, la prostitución no es un trabajo, es violencia y esclavitud sexual. El cuerpo humano nunca puede ser un centro de trabajo y menos aún sin derechos, sin salud y sin prevención de riesgos. Y España y Europa tienen la obligación de garantizar los derechos humanos sociales de todas las mujeres y todas las niñas. Y es por eso que desde sectores pro derechos reclamamos protección en materia de derechos laborales y sociales para los trabajadores sexuales, aunque ellos traten de ridiculizar esto durante toda la conferencia o en distintas intervenciones. Estas 150.000 mujeres, la mayoría, el 80%, están en riesgo de trata. Al inicio de la conferencia mencionaban el dato del 90%, refiriéndose a que el 90% de las mujeres en prostitución son víctimas de trata o explotación. Ahora aquí mencionan que el 80% podrían estar en riesgo de trata, utilizando para ello el macroestudio del Ministerio de Igualdad, que ya desmontamos y desmenuzamos en su momento, datos que también utilizan en su reclamación por escrito. Estudio que, por cierto, tuvo que cambiar sus parámetros a mitad del desarrollo de la investigación porque no conseguían encontrar los datos que ellos esperaban. Bien, pero ¿qué significa estar en riesgo de trata? Recordemos algunas variables consideradas de riesgo de trata por el citado estudio. Anuncios escritos en plural, incluyendo palabras como chicas. Anuncios escritos en tercera persona. Anuncios en los que se muestra una amplia disponibilidad horaria, como por ejemplo con frases como cuando quieras. O anuncios que hiciesen referencia a características étnicas, como latinas o asiática, entre otras joyitas. A esto se están refiriendo. Pero es que ese mismo estudio que ellos están referenciando concluía que el dato más acertado para estimar el número de mujeres en riesgo de trata dentro del sector de la prostitución estaría entre un 8 y un 24%. Así que el dato que están sacando del 80% ni siquiera lo respaldarían los propios escritores del estudio que mencionan. También se basan en este estudio para tratar de afirmar de alguna forma que las personas que ejercen el trabajo sexual no lo hacen de forma independiente, sino que dependen de otra persona. A esto lo llaman explotación. Y además se aventuran a afirmar que estos explotadores son en su mayoría hombres. Esto es una idea muy extendida, el hecho de que los proxenetas
proxenetas en su mayoría son hombres. Sin embargo, cogiendo por ejemplo datos de España en 2021, un 45% de los acusados por proxenetismo eran mujeres. Pero aunque fuesen menos acusadas mujeres que hombres, el porcentaje de mujeres que terminó condenadas por proxenetismo fue mayor, un 63%, que el de los hombres, que fue de un 54%. Así que, más allá de lo aventurada que puede ser esta afirmación de que la mayoría están explotadas por un tercero y encima que ese tercero es hombre, los datos de condenas judiciales parecen no respaldarlos. Además de que no tienen en cuenta que en ocasiones esa intervención por parte de un tercero puede implicar, por ejemplo, a una agencia que se encarga de llevar los anuncios o de gestionar los clientes para la trabajadora. Este acuerdo de publicidad en ocasiones es totalmente voluntario y no se trata de un lucro ilícito, aunque también sabemos que hay casos en los que ese lucro puede llevarse a cabo de manera ilícita y precisamente por eso reivindicamos derechos laborales y transparencia en el sector. Curioso que uno de los principales sindicatos de España se oponga a esto. También recordando que si prohibimos la actividad estaremos condenando a la clandestinidad a estas personas y aumentando el riesgo de que tengan que depender o puedan ser explotadas por terceros. Son menores en una proporción altísima. Para que tengamos una idea de lo que hablamos, de las 36.000 niñas y niños jóvenes menores en nuestro país que están tutelados, en torno a 1.100 de esas niñas han sido utilizadas, han sido víctimas de abusos. Cuando se habla de menores, ¿por qué nunca se da el dato exacto? Y es que la prostitución en menores, no solo en niños, sino también en adolescentes menores de 18 años, ya está prohibida en el Código Penal en su artículo 188. Pero ¿es que acaso la mala gestión de los centros de menores por parte del Estado justifica el perseguir el trabajo sexual de adultos consentido y voluntario? Además, cabe recordar que cuando hablamos de derecho laboral no estamos hablando de perseguir delitos, estamos hablando de dotar de seguridad jurídica y de derechos sociales a las personas que realizan una actividad económica. Así que aunque el dato que presenta aquí UGT es realmente alarmante, tal vez los trabajadores sexuales adultos y voluntarios no sean los responsables de esto y no deban de sufrir las consecuencias en su actividad de los problemas existentes con respecto a la tutela de menores. La falta de políticas públicas para las víctimas de trata y de prostitución es otro de los gravísimos problemas que tenemos. ¿Y dónde están entonces todos esos millones que se destinan al año en subvenciones para ayudar a víctimas de trata? ¿Dónde queda todo ese dinero si realmente estamos siendo incapaces de encontrar a las víctimas de trata? Esta es la reclamación de UGT y le reclama responsabilidad al Estado español por no tomar acción contra la prostitución cuando se entiende que esta vulnera los siguientes artículos: el derecho de toda persona a un trabajo libremente elegido, el derecho a la protección de la seguridad y salud física y mental de las personas, el derecho a la dignidad humana en la prestación de servicios, la protección a la familia, la protección jurídica y socioeconómica de niñas y jóvenes, la protección de personas migrantes en busca de empleo, el derecho a la igualdad de oportunidades por razón de sexo y género, igualdad de oportunidades de empleo para las personas con responsabilidades familiares, protección contra la pobreza, derecho a la vivienda y a la no discriminación por razón de sexo o género. De alguna forma, el hecho de que haya personas adultas que decidan vivir su sexualidad y mantener relaciones sexuales con un intercambio económico de por medio termina por violar toda esta serie de derechos y le requieren al Estado español que tome medidas de inmediato. Es por eso que los sectores pro derechos reclamamos transparencia y un marco legal que sea claro para poder intervenir en aquellos casos en los que se vulneren algunos de estos derechos sin perjudicar a aquellas que ejercen voluntariamente y que no ven sus derechos medrados. También hacen mención a los problemas que supone la ausencia de reconocimiento legal laboral, los problemas por la situación económica y la pobreza y los problemas derivados de la falta de protección legal. Mi pregunta es, ¿en qué de todo esto va a ayudar el abolicionismo? Abolir la prostitución y acabar con la demanda de estos servicios, ¿en qué va a ayudar a cualquiera de estas cosas? También me gustaría hacer mención de un argumento que se utiliza mucho por sectores abolicionistas del trabajo sexual, y es que refieren la prostitución como una práctica indigna, algo que le resta dignidad a la persona. Y como bien indicaba Carolina Martínez Moreno en la entrevista que le hicimos para el punto programa del canal de YouTube Experto en Igualdad, y también refleja en su artículo sobre prostitución y trabajo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le da la vuelta por completo a este argumento. Os leo: la valoración como indigna de la actividad de la prostitución responde a una valoración de tipo moral que no puede imponerse al libre arbitrio individual y que solamente sería predicable de las condiciones en las que se ejerce, lo cual quedaría reparando con la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral al contribuir a su inclusión social, coadyuvando a restituirles la dignidad que tradicional e injustificadamente se les ha negado. ¿Cómo definimos la dignidad saliendo de esos términos morales y ambiguos? Pues aquí también nos lo aclara. La dignidad personal del trabajador debe ser entendida como el derecho de todas las personas a un trato que no contraiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno. Esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Es decir, lo que le restaría dignidad a estas personas, a los trabajadores sexuales
sexuales sería el quitarles la capacidad de decidir sobre su propia vida. Y son las medidas abolicionistas y prohibicionistas las que siguen este camino. Este ha sido el resumen muy por encima de lo que propone la UGT y cuáles son sus quejas. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es la consecuencia de la ausencia de apoyo sindical en el movimiento por los derechos de los trabajadores sexuales? En países como Bélgica, donde los trabajadores sexuales tienen reconocimiento legal y en materia de derechos, el apoyo sindical fue clave en el proceso de reclamación de estos derechos. Aunque en otros, como por ejemplo Nueva Zelanda, el avance en materia de derechos laborales para los trabajadores sexuales vino principalmente de la mano de asociaciones de trabajadores sexuales sin apoyo de los grandes sindicatos del país. Para concluir este vídeo me gustaría poner en pantalla algunos de los tweets que han puesto trabajadores sexuales en respuesta a esta campaña de no a la prostitución que ha lanzado la UGT. Qué tranquilidad da saber que un puñado de sindicalistas desde sus cómodas oficinas saben más sobre mi cuerpo, mi vida y mi trabajo que yo misma. Imagina hacerte llamar sindicato y admitir abiertamente que no piensas hacer nada por mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadoras. Tu cuerpo no es tu centro de trabajo. Todos los trabajadores vendemos nuestro cuerpo. Un sindicato debería saber eso, salvo que su objetivo sea avanzar el programa de un partido político concreto y no las prioridades de la clase trabajadora y de sus miembros más marginados. Los trabajadores sexuales no queremos la abolición porque el resultado es el mismo que la prohibición. Perdemos nuestros trabajos o empeoran nuestras condiciones. En países con esta legislación han conseguido que aumenten las agresiones. Con sindicatos como el vuestro, ¿quién necesita enemigos? Como trabajador sexual, mi cuerpo no es mi centro de trabajo, es simplemente mi herramienta, al igual que lo es la del masajista. Mi centro de trabajo es mi habitación. Esto es tan estúpido como decir que el centro de trabajo de mecánico no es el destornillador. No me digas. Así que la UGT ya ha avisado que va a seguir en este rumbo dando caña. Pero yo creo que si un sindicato tan grande quiere hablar de una profesión en específico, debería de reunirse con los trabajadores de esa profesión, ¿no? O al menos con sindicatos más pequeños y específicos de la propia profesión, ¿no? Y es que desde el sindicato de trabajadores sexuales otras reclaman que en enero de este mismo año invitaron a la UGT a hablar con ellas, pero la UGT rechazó este encuentro. Ya veremos cómo avanzan las reclamaciones abolicionistas durante los próximos meses aquí en España. Pero creo que la conclusión del vídeo de hoy es que resulta muy sencillo hablar de una realidad a la que decides voluntariamente no acercarte y utilizando solamente aquellos datos que alimentan tu propio discurso.